Bueno, ¿qué tal? Vamos a hacer un poco de estudio ahora nuevamente en función del rostro, pero lo que vamos a tomar en cuenta esta vez es un poco más la relación de las partes. Me voy a enfocar un poco en el tema del ojo, algo de la nariz, algo de la boca. Y siempre en virtud de encontrar espacios, hacer el análisis de la diversidad de espacios, de la traducción a forma y volumen de lo que estamos viendo como plano, en este caso un dibujo. Bueno, ¿qué podemos entender en relación a esto? Lo que estamos viendo aquí es, nuevamente, ya lo hemos dicho en otros ejercicios, que lo que vemos es una esfera, ¿no? Esto no es más que una situación esférica que está envuelta por una especie de elemento blando que es la piel. Voy a darle un poco más de valor ahí para que se note lo que dibuje. Aquí, ¿no? Tenemos situación esférica y lo que envuelve es justamente el párpado, ¿no? Aquí está el lagrimal y vemos más lo que sucede hacia abajo, en el párpado superior que en el párpado inferior, ¿no? Entonces, si esto lo recorriera, sería algo de estas características. Esfera, porque toma la forma de la esfera que está abajo. Espacio para el párpado, para el espesor. Nuevamente esfera. Y nuevamente esfera, una vez que vemos la cara inferior del párpado. Fíjense cómo lo que a mí me interesa que se reflexione en todo esto es esta situación de envoltura, que si la dibujo aquí al costado, podría pensarse como algo de estas características. Que lo habíamos visto en otro video, pero parece cosas que pueden parecer sencillas. Sin embargo, os puede parecer como que me encapricho un poco con esta situación. Sin embargo, creo que el entendimiento de esta cuestión simple, o que se percibe como muy simple, tiene gran complejidad y sirve de ejemplo como práctica hacia dibujos de mucha complejidad, es decir, hacia la resolución de situaciones difíciles, efectivamente, ¿no? Entonces, vemos esto. A mí lo que me interesa es la reflexión sobre la envoltura, ¿no? Fíjese la entidad que yo le doy a esta situación de espesor de la piel, es decir, del párpado. Y después, cómo nuevamente, si esto venía de una esfera que está aquí abajo, cómo nuevamente se vuelve esférico, como si fuese una curva paralela a la de la esfera que envuelve. Entonces, eso me interesa mucho que ya lo percibamos en las distintas situaciones y dibujos que estudiamos. Así estudiemos fotos, estudiemos dibujos, etc. No sería otra cosa que cómo la forma orgánica recorre las cosas. En este caso, cómo recorre una curva o una esfera, ¿no? Porque lo mismo sucede en relación a la boca. Es decir, la boca no es algo recto, sino que, es decir, si vemos una calavera, y ahora podemos pasar en próximos a ver una calavera, la boca tiene algo como de volumen, es una especie de trompa, ¿no? Que también de alguna manera podría responder una esfera. Si nosotros pensamos, ahí estoy tratando de improvisar una boquita con los dientes, lo hago muy así nomás, pero es más que nada para conceptualizar la situación. Vean cómo esto es esférico, ¿no? Nuevamente fíjense cómo recorro en el nivel del volumen. Entonces, lo que va a recorrer después esa situación ósea a partir de la piel
va a ser también va a tomar justamente esa forma curva que tiene la situación ósea, ¿no? Entonces, fíjense cómo en la boca se toma la curva, en este caso es una especie de perfil contrapicado, entonces la curva tiende a ser hacia arriba, pero fíjense que nuevamente es una dinámica en donde hay un recorrido envolvente. Esto de lo envolvente es muy importante para nosotros, ¿no? Y posteriormente de cómo una forma se superpone a la otra. Ahora ya se pone un poco más complejo también, aunque ya era complejo de base, y esto es en el nivel teórico y de análisis, así que no hay problema, no hace falta tampoco que nos salga todo, pero sí que lo vayamos incorporando como reflexión. Entonces, fíjense cómo esta diagonal se superpone a todo lo que sucede acá. Se superpone y en esa superposición genera espacio. Todo el tiempo un buen dibujo que da idea de tridimensionalidad va generando líneas que se superponen. Esto es curvo y las distintas direcciones que se van superponiendo a lo que hay atrás, ¿no? Esto se superpone a todo esto que sucede atrás y ahí genera mucha sensación de volumen. Apenas esto tal vez proyectivamente se superpone y empieza a generar cada vez volumen, es decir, vamos a llevarlo aquí, a esta situación que hice aquí. Bueno, entonces, yo aquí dibujo algo, dibujo este diente, ¿no? Y este diente que yo estoy dibujando de alguna manera ya se empieza a superponer al que está al lado, al que empieza después. Y el de atrás ya empieza a estar muy superpuesto por estos. Empecemos a ver si yo proyectara direcciones verticales, ¿no? Fíjense cómo se va agrandando, pero cada vez que empieza a tender a irse hacia el lugar que se nos esconde, como el recorrido de la curva, las verticales empiezan a superponer unas a otras. Es decir, un poco sería esto mismo que estoy por hacer. Ahí está, ven cómo se superponen, cómo se van achicando las situaciones de verticales. Lo mismo con este ojo, ¿no? Volviendo al inicio, es decir, más a este ejemplo que hay acá. Nuevamente, fíjense cómo esta situación orgánica envuelve, como párpado, envuelve el globo ocular. Vamos a verlo en otros ejemplos ahora. A ver si tenía acá está exactamente. Esto, repito, es en el nivel más bien teórico. Si no sienten tanto para tanta invitación a hacerlo directamente sobre los modelos, pueden no hacerlo y yo igual les voy a dar ejercicios específicos para que practiquemos esto. Nuevamente, esfera, que ya lo habíamos visto con este ejemplo incluso, pero a mí particularmente, y disculpen lo insistente, pero me interesa mucho poder conceptualizar bien estas cuestiones. Y esfera nuevamente para esto. Entonces veamos, ¿qué es lo que hace el párpado? Envuelve nuevamente la esfera, ¿no? Fíjense, es envolvente lo que se genera. Si lo hiciera acá es círculo, es decir, esfera, ya ese círculo lo estoy pensando como esfera, y envoltura, es decir, esto dibujo hacia atrás, algo que no veríamos. Y aquí también envoltura. Esto como concepto, porque vemos también que lo que yo planteo es muy ideal, en el sentido de la forma, y a veces varía mucho en relación a lo que vemos en la naturaleza, porque todos tenemos características fisonómicas diferentes, de manera que es variable, pero me interesa sí que tomemos como un concepto espacial esto de la envoltura, ¿no? Fíjense, acá nuevamente envuelve la esfera. Lo pueden ir revisando, ahí vino el gatito a molestar porque no le presto atención como estoy haciendo esto. Y vemos ahí nuevamente cómo sigue envolviendo, ¿no? Lo mismo la boca, fíjense, curva, lo que marcábamos en el dibujo anterior, curva,
que es envuelta luego por el labio, ¿no? Es decir, lo que acá es la envoltura de la carne en el párpado, en la boca es curva, como si nos imagináramos también una situación esférica, y aquí es envuelta por la por la piel, por el labio, ¿no? Pero siempre por una cuestión orgánica, es decir, es lo que es más blando envolviendo lo más duro, como hacemos con los ejercicios de geometría. Por eso me interesan los ejercicios de geometría, para que podamos reflexionar sobre estas cuestiones de manera más abstracta, sin la obligación de tener que lograr el resultado de algo parecido o cosas así. Fíjense, esto siempre se trata de una envoltura, por eso practicamos también soltura en la línea. Nuevamente, fíjense cómo el párpado aquí de nuevo toma la forma de algo más duro que es el ojo, es decir, nuevamente es forma blanda recorriendo forma dura. Sobre eso ahora voy a pasar algunos ejercicios junto con esta reflexión. No sé si abrí otro más para que veamos. Sí, nuevamente aquí, pero veamos que siempre estamos hablando de lo mismo. Siempre es envoltura la cosa. Es decir, vamos a verlo con este ejemplito más y ya pasamos luego a los ejercicios. Esto, ¿no? Globo ocular, planteo como una especie de esfera y luego, fíjense la envoltura, nuevamente envoltura, 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 fíjense incluso cómo el mismo dibujo emula estas curvas que estamos viendo, las emula en estas envolturas del orgánico, pero también en otras situaciones emula los mismos arcos, ¿no? Por la misma forma en que se da la vista del espectador, en este caso del dibujante que lo hizo inicialmente, se van desarrollando esas mismas situaciones. Y fíjense cómo estos arcos también responden a los mismos volúmenes, es decir, esto, cómo todo se proyecta de alguna manera hacia el mismo lugar. Ahora, junto a esto, les acompaño con ejercicios prácticos que espero que puedan practicar un poquito. Bueno, nada, eso, espero que les sirva y seguimos charlando.